La primera historia que tenemos sobre el Tantra es del Tantra de Kalachakra, que fue pronunciado por el Buda, como te decía aquella vez, simultáneamente al Sutra de la Vacuidad. Pero esa es, ¿sabes? Esa es una historia de hace más de 2500 años. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo de aquella transmisión mágica y oral llega a existir un tratado que es el Tantra de Kalachakra? ¿Entiendes? Es muy extraño. Entonces, si nos vamos a observar los tantras antiguos, como tú me mencionabas en tu pregunta, la diferencia entre Chakra Sambhara, Heruka Chakra Sambhara, Kalachakra y Guhya Samaya, que se mencionan como tres de los tantras más importantes. Las diferencias las vemos luego, pero para mencionar el origen, en realidad, cuando vemos los textos en sí, no son tan antiguos, no son de los tiempos del Buda, no hay ningún tantra de los tiempos del Buda. El más antiguo del cual se tiene conocimiento es a través de los comentarios de Nagarjuna. Nagarjuna Aryadeva Chandrakirti, es decir, entre el siglo II-III hasta el siglo VI-VII. Entonces, más o menos, ¿y qué ocurre? Que todos los tantras, y esto es muy gracioso en la tradición tibetana, todos los tantras tienen dicen, el tantra original tenía 100.000 versos. Entonces, curiosamente hay eso, ¿no? De que todos los tantras tenían 100.000 versos. Eso no se sabe. Eso no se puede saber porque ninguno de los tantras hoy en día tiene 100.000 versos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Kalachakra, el tratado que conocemos hoy como el Tantra de Kalachakra es la práctica abreviada de Kalachakra, porque no tiene 100.000 versos. Entonces, por eso, como es abreviada, porque antes tenía 100.000 versos, pero no existe este texto, ni en Guhya Samaya, ni en Chakra Sambhara, ni en Kalachakra. No existen 100.000 versos. Solo existen cosas que se recopilaron más adelante, y no hay un solo autor. No hay un solo autor de ninguno de los tantras. Entonces, ¿cómo es posible, cierto, que yo esté practicando esto y ni siquiera sé quién lo escribió? Nadie sabe quién escribió los tantras, en realidad. Algunos, en realidad, si vamos a todos los tantras, dejando atrás los 3 altos yoga tantra que acabamos de mencionar, otros tantras menores como el tantra de Tara, etcétera, etcétera, si vamos al origen, siempre cuando lees en la iniciación, siempre hay una parte que es la historia del linaje. Entonces la historia del linaje siempre te va a llevar al maestro del maestro del maestro hasta llegar al yogi Mahasiddha, que recibió la práctica directamente de la deidad. Tilopa, por ejemplo, con respecto a Vajradhara, o la tradición de Tara Verde tiene Atisha Dipankara, y también está la tradición de Suryagupta, pero está muy difundida la tradición de Atisha. Entonces él la recibió directamente de Aryatara. Tara le dio los mantras, le dio las instrucciones de la práctica, pero así con todos. Manjushri también, la Matsongkhapa tiene sadhanas que escribió directamente con instrucciones de Manjushri. Avalokiteshvara, cientos de prácticas, de instrucciones, de visualizaciones que dio directamente, supuestamente, no lo podemos comprobar. Entonces sigue siendo una cosa muy mágica. Sí, sí, sí. Y de algunas deidades tienen los 4 tipos distintos de prácticas. Es decir, tienes Tara, por ejemplo, tienes Tara Kriya Tantra, tienes Tara Charya Tantra, tienes Tara Yoga Tantra y tienes Tara con consorte y Tara Irada de Mahanuttara Yoga Tantra. Entonces, solamente una deidad puede tener prácticas de todos los tantras, pero sí, son 4 tipos de tantra, pero en realidad depende del linaje. En las escuelas más nuevas, como son la Kagyupa, la Gelugpa, se habla de los 4 tipos de tantra. Pero si te vas a los antiguos, a los Nyingmapa, son 9 vehículos. Hablan de 9 vehículos, y lo que nosotros llamamos Mahanuttara, para ellos son 3: Mahayoga, Anuyoga y Ati Yoga. Entonces, cuando tú escuches mencionar en Dzogchen y Mahamudra, en Dzogchen habla mucho, Ati Yoga, Ati Yoga. ¿Y qué es el Ati Yoga? Está incluido en Mahanuttara Yoga Tantra. Maha Anu Ati. Maha Anuttara. Entonces, los nombres son distintos, pero el contenido es el mismo en realidad. Sí. Y entonces, bueno, el Kalachakra, de hecho, los primeros textos del Kalachakra no son tan antiguos, son siglo IX, siglo XI, claro, comparado con los textos que existen hoy en día son muy antiguos. Pero si vamos al más antiguo, en realidad es Guhya Samaya. Entonces, sí, Chakrasambhara es la rueda del gozo. Ese es el verdadero nombre de la deidad, la rueda del gozo. ¿Y qué es la rueda del gozo? Si cierras los ojos y te imaginas una rueda del gozo, ¿qué es? Tus chakras. Chakra Sambhara, rueda del gozo.